Bien. Eh, para mí esta es como... ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, profe. Ok. Para mí esta es como si fuese la segunda mitad del curso, cuando entramos a esta parte de cuerpo rígido. Dentro de todos los temas, realmente el que podría ser el más complicado de todos, y que no es que es complicado, es este que vamos a ver en esta clase y la que viene, que es el cuerpo rígido, pero específicamente el tema de momento. Ahora vamos a explicar un poquito eso de momento qué es. Así que es importante para mí, digamos, prestarle atención a este tema porque sí va a ser una herramienta importante para poder nosotros trabajar el tema que vendría ya después a este, que sería equilibrio de cuerpo rígido. Fíjense, esto es cuerpo rígido apenas, y equilibrio entonces sería la clase que continúa, y pues está muy relacionado al tema de momento, pues que vamos a ver. Algunas cosas, esto ya está en la plataforma, algunas cosas importantes. eh, Cuando nosotros analizamos un cuerpo rígido, realmente, a diferencia de lo que hemos hecho hasta ahora, yo se los había comentado, las fuerzas no están, digamos, eh, la palabra sería, las fuerzas no son convergentes en un mismo punto. Por ejemplo, aquí yo tengo una fuerza externa aquí, vamos a suponer que tengo este camión, aquí tengo una reacción del suelo contra esta llanta, la reacción acá con las llantas de adelante, de repente hay una fuerza, de repente el peso del vehículo lo puedo localizar acá, y si se fijan, la fuerza no es como el caso del semáforo, que las fuerzas entraban y salían al mismo punto, ¿no? Que era análisis de partículas. Ahora estamos entonces en lo que es cuerpo rígido, donde las fuerzas van a estar localizadas en diferentes partes del cuerpo rígido. Entonces, esa es la diferencia, una de las diferencias primordiales que existe entre cuerpo rígido y partícula. Partícula es lo que hemos visto hasta ahora. Hoy vamos entonces a ver lo que sería cuerpo rígido. Las fuerzas, fíjense, otra vez, repito, el cuerpo rígido, las fuerzas están localizadas en diferentes partes de esa estructura o cuerpo rígido, como se le llama, y no son convergentes a un mismo punto. Entonces, ahí hay una diferencia importante. Ya cuando ustedes van a hablar de estructuras, pues vamos a tener fuerzas aplicadas en diferentes partes, ¿verdad? Y o reacciones que las vamos a ver en la presentación que vamos a ver en 2 semanas posterior a esto. Ok, hay un principio que nosotros vamos a utilizar bastante en estas clases, en nuestra clase de hoy y en la clase, hasta la última clase que vamos a ver en el cuatrimestre, y se llama el principio de transmisibilidad. Ese principio de transmisibilidad, ¿qué me quiere decir? Ok, vamos a, por ejemplo, aquí yo tengo un cuerpo rígido y yo tengo una fuerza que está aplicada aquí. Esa fuerza yo la puedo colocar o mover a un punto que a mí me convenga, porque y eso vamos a ver por qué es eso de que conviene. Yo puedo en mi diagrama o en mi análisis matemático mover esa fuerza a otro punto siempre y cuando pase por la misma línea de acción de la fuerza. Fíjense, esta fuerza de repente para visualmente verlo de manera más sencilla, puedo como trazar una especie de eje por el cual pasa esa fuerza, y siempre y cuando yo coloque esa fuerza en cualquier parte de ese eje por el cual pasa, ¿verdad? Con el mismo sentido, yo puedo trabajar ese problema y va a ser igual. Ahora, obviamente, esto no es igual a esto. No es lo mismo que yo aplique la fuerza aquí a que la aplique acá. Pero matemáticamente en este contexto podemos decir que son equivalentes. Entonces, el principio de transmisibilidad nosotros lo vamos a utilizar. Algunas restricciones importantes. Y esto que vamos a ver es parte del campo de resistencia a materiales, que es otra materia. En el caso de estática, nosotros imaginamos que no hay deformaciones en los cuerpos, los cuales sí hay, digamos, pequeñas vibraciones o movimientos, como el caso si usted va, por ejemplo, caminando por un puente, y vamos a decir que pase por el Puente de las Américas, que una vez lo hice yo para había una obra de arte que hace muchos años se llama Ciudad Múltiple, y la banda del hogar empezaba desde el inicio del Puente de las Américas, yendo hacia Chorrera,
cruzaron todo el puente, nunca había caminado ese puente, jamás. Esa es la única. Y cuando usted está en el centro, usted puede sentir cómo hay una deflexión que se da increíble, como yo sentía que eso era como 1 metro esa deflexión. Puede ser que es menos, ¿no? Pero el susto y todo, ¿no? Pero sí, las estructuras tienen algún tipo de movimiento, los edificios tienen que existir vibración, o si no, si no fuese así, las estructuras fallarían. Entonces, sí pero en el campo de estática, nosotros imaginamos que esas deformaciones no existen. Nosotros hacemos un análisis puro desde el punto de vista de la fuerza, ¿no? Y lo que les comentaba, esas deformaciones y demás, entonces ustedes lo ven más que todo en el campo de ciencia de los materiales. Y en estructura, entonces ustedes van a, de alguna manera, cruzar todo eso, esos dos mundos, ¿verdad? Lo de estática y lo de ciencia de los materiales, o resistencia a los materiales, también se llama, en algunos casos, la materia. Esto se los voy a... Esto está en la presentación, nada más vamos a hacer un overview, pero yo voy a saltar acá a nuestro tablero virtual para que veamos aplicación de esto de forma más directa. Aunque déjenme ver, déjenme explicar esto, sí, yo creo que es interesante. Esto voy a explicarlo, ya después, y voy a hacer un problema puntual. Ok. Aquí hay un tema matemático importante que no es que tenemos que rompernos mucho la cabeza con productos vectoriales y demás, pero sí saber de dónde sale la fórmula que vamos a utilizar para el análisis de momento, que todavía no lo hemos definido. Fíjense, yo no he definido todavía momento, he hablado de eso, pero ahora vamos a definirlo. Y en ese caso tenemos que, como herramienta matemática, para encontrar el momento de una fuerza, que todavía no lo he explicado, lo he dicho, nosotros requerimos algo que se llama producto vectorial, en este caso de dos vectores. Porque el momento va a ser un producto vectorial de dos vectores. Les adelanto, el vector de fuerza y el vector de posición. Entonces, tenemos dos vectores, como nosotros encontramos el producto vectorial. Bien, si yo tengo dos vectores en color rojo, en este caso P y Q, y yo quiero encontrar el producto vectorial de esos dos vectores, ese producto vectorial va a ser un vector, otro vector, un tercer vector, que va a ser perpendicular a la superficie donde están esos dos vectores, ¿sí? Entonces, si estos dos vectores están en este plano, yo voy a tener que, el producto de ellos dos va a ser perpendicular a ese plano, ¿sí? Vamos a decir que yo tuviera, en ese caso, si estuviéramos en el salón de clase, yo estuviera dibujando esos vectores en el tablero. El producto vectorial de dos vectores que yo dibujo en el tablero estarían perpendicular a esa pared del tablero. O sea que ese vector iría hacia donde ustedes o contrario a ustedes, del otro lado, mirando al otro salón. Entonces, claro, ¿de qué depende que venga hacia donde estoy yo o vaya hacia el otro salón? Pues vamos a explicarlo en breve, ¿no? Pero fíjense, entonces el caso del producto vectorial, yo voy a tener que esos dos vectores, yo los puedo, y siempre, dos vectores yo siempre los puedo localizar en un plano. Es como si yo tuviera dos hilos que van en cualquier dirección y yo tratara de agarrar una hoja de papel y tratar de que esa hoja de papel se siente sobre esos vectores, yo puedo hacerlo. Y no importa el ángulo que tenga esa hoja de papel, ¿sí? Yo tengo una hoja de papel y yo hago que esa hoja de papel se siente sobre esos dos hilos, por ejemplo, si yo lo hiciera en el salón. El producto vectorial de esos dos vectores sería perpendicular entonces a esa hoja de papel en la cual están sentados esos hilos, ¿no? Entonces, un poquito para jugar con la tridimensionalidad que se puede dar en ese caso. Ok. ¿Cómo yo sé que ese producto vectorial va en una dirección o va en la otra? Cuando digo una dirección o la otra me refiero a esto. El producto vectorial de P y Q podría ir hacia abajo aquí, como puede ir hacia arriba. ¿De qué depende? Y presten atención, esto es bien importante. Depende de si yo estoy multiplicando P por Q o Q por P. ¿Qué quiero decir? ¿A qué me refiero? Bueno, si yo multiplico P por Q, P es mi primer vector, P va hacia Q.
y esto gira de esta manera. Fíjense cómo estoy tratando de mover la plumita. Yo creo que aquí puedo... Vamos a poner una plumita aquí de color... No sé, no le cambié el color. ¿Qué pasó? Vamos a ponerle color azul, verde. Si yo estoy multiplicando P por Q, es como si yo tuviera dos manecillas, P va hacia Q. Fíjense, P va hacia Q. Y por el ángulo más corto, porque aquí yo tengo un ángulo mucho más grande, de los 360. Aquí yo tengo el más corto. Si va de P hacia Q, P se mueve hacia Q, esto va de esta manera. Y hago yo lo que nosotros conocemos como la regla de mano derecha, P hacia Q. Con la mano derecha, y vamos a otros métodos más fáciles, que a veces el método de la mano derecha se nos enreda también. Agarro los dedos, P va hacia Q, entonces muevo como si estuviera girando hacia Q. Y el pulgar sería entonces el vector del producto cruz, que tendrían esos dos vectores. ¿Ok? Entonces, esa sería la manera de ver la dirección de ese vector resultante. Si yo tuviera Q por P y voy a colocarlo en otro color, Q se mueve hacia P ahora es diferente. Vamos a poner aquí azul. Si es Q por P, si yo tuviera Q por P, ahora yo tengo que, si se fija, imagínense esto estuviera en la mesa, sobre la mesa que donde ustedes están. Si se mueve Q hacia P, esto hace de esta forma, hacia acá. Y si yo agarro la mano derecha, yo no puedo hacer lo mismo. Yo tengo que torcer la mano, girarla, y ahora los dedos van de Q hacia P. Y si se fijan, el pulgar iría en ese caso hacia abajo. Entonces, la dirección de ese vector, Q por P, iría de esta forma. Ok, es un poquito para jugar con la dirección de ese vector, porque vamos a ver eso en otra. Entonces, eso sería el concepto de producto cruz que nosotros requerimos para poder resolver los problemas. Otra cosa, al fin y al cabo, el producto cruz, la fórmula del producto cruz de dos vectores es esta que tenemos aquí. Tengo el primer vector, el segundo vector y seno del ángulo. Ese ángulo es el ángulo que existe entre esos dos vectores. Fíjense, que sería este que está aquí, en este caso de este. Entonces, el producto vectorial es primer vector por el segundo vector por el seno del ángulo que tenemos entre esos dos vectores. Entonces, esto está en la plataforma. Aquí hay un ejemplo que ustedes, vamos a ver si vamos a hacerlo. Tengo mi calculadora, ¿dónde la puse? Aquí yo tengo, por ejemplo, calcular el producto vectorial P por Q de cuando el vector P tiene una magnitud de 6 y se encuentra en el plano ZX, se encuentra en el plano XY. Aquí no es ZX, está en el plano XY. Vamos a colocar la pluma verde. Esto está en el plano XY. Si se fijan, está en el plano XY. Formando un ángulo de 30 con el eje X, y el vector Q tiene una magnitud de 4 y se encuentra a lo largo del eje X. Vamos a ver, si yo quiero el producto vectorial de P por Q, yo tendría que, vamos a suponer que le diga que es V. Vamos a poner un color más. Ok. Si yo tengo V es igual a P por Q, estos siendo vectores, estos son vectores, yo tengo que, esto sería P por Q por seno del ángulo que existe entre ellos, que es 30 grados. Fíjense, entre ellos dos hay 30 grados. Estos 60 pues están ahí como una referencia, pero realmente el ángulo que existe entre esos dos vectores es 30 grados, es el que voy a utilizar aquí. Así que tengo P sería 6, esto no tiene unidades, así que tengo 6. Tengo que el otro es de 4 y acá seno de 30. Esto sería la magnitud de V. Ahí yo tendría 6 por 4 por seno de 30. Esto me daría 12.
Si este es el eje X, este es el eje Y, el vector producto cruz de ellos dos va a estar perpendicular a XY, o sea que iría en el eje Z. Ahora, yo tengo dos opciones, que vaya hacia arriba o que vaya hacia abajo el producto cruz. Ok, vamos a ver, es P por Q. PQ va en esta dirección, así que el vector resultante, el producto cruz de ellos dos, va a ir hacia arriba. Esto sería V. Así que V como vector sería 12 y como va en el eje Z, recuerden que si estamos hablando de tres dimensiones, Z sería K. Yo tendría 12K. Y JK, ¿verdad? Esto implica que está en el eje Z. ¿Ok? Entonces, eso un poco nada más para entender cómo es el producto cruz. Recordar un poquito el tema de matemática. Entonces, ahora vamos a ver cómo nosotros aplicamos directamente eso al concepto de momento. Y esto que está aquí, yo lo voy a explicar en el tablero. Perfecto. Sí, excelente. Esto lo voy a explicar en el tablero. Ok, entonces vamos como que a ser bien prácticos en esto y tratar de haciendo y comparando con la parte matemática. Bien. Chicos, nada más para que observen, les adelanto algo. En el caso de la plataforma ya tiene todo el material, faltan las asignaciones. Ya les voy a adelantar algo desde ya. En el caso de las asignaciones, la asignación de esta semana va a ser, el grupo va a tener que hacer, cada grupo va a tener que hacer un video resolviendo un problema del libro sobre este tema de momento. Lo que tiene que hacer es explicarlo. Todo esto se lo voy a colocar en la plataforma, que sería, digamos, la plantilla de calificación para que ustedes, la rúbrica, para que ustedes la tengan. Pero lo que sí pueden hacer hoy, a partir de las 9 p.m. de la noche, van a estar descritos los problemas que se van a hacer en video. La cantidad de personas por grupo va a ser de 3 personas por grupo. Y en el foro que se va a abrir, o sea, en la parte de la tarea se va a abrir un foro, los grupos tienen que escoger el problema, no pueden repetir el problema, así que el primero que escribe queremos el problema tal, ese es el problema que les queda entonces asignado al grupo. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo va a ser la dinámica, chicos? Buenas noches, profesor. Disculpe, no entendí muy bien. O sea, usted a las 9 de la noche va a subir unos problemas y nosotros tenemos que escoger el grupo y también tenemos que escoger uno de los problemas que usted va Así a es, poner. sí, eso mismo. Ok. Y, ajá, entonces vamos a suponer, por decir algo, que el grupo tuyo es con tema, ¿no? Entonces, en la plataforma, en el foro, ustedes escriben grupo conformado por X, Y, Z, vamos a realizar el problema tal, ya para que ya todos los demás sepan que ese problema ya está escogido por ustedes. Tienen 3 días entonces para subir el video, que sería explicando la resolución del problema. Tiene que salir por lo menos alguien en el video, y el video tiene que pesar menos de 24 megas. Estas indicaciones se los voy a dar, pero para que ya más o menos tengan esa... así que es un trabajo sencillo, pero tienen que hacerlo, no pueden dejar la última hora, es que no puedo editar el video, no, háganlo a la brevedad posible. ¿Se entiende? Más o menos. Chicos, ¿tienen alguna duda? No, ninguna. Ok. Bien. Vamos entonces a ver un poco el concepto de momento. Okay. Vamos a ver que eso es el meollo del asunto.
Katia y Merino están ahí, ¿verdad? Katia. Sí, sí, profe Merino. Sí, profe. Ok. El caso de Katia y Merino, como estuvieron los únicos que estuvieron a las 6:30 allí, el caso de la asignación de ustedes va a ser diferente. Ok. El caso de ustedes, la asignación es hacer un resumen, lo que van a tener que subir en el caso de ustedes, y obviamente lo van a hacer individual, un resumen del concepto de momento. Ok, yo les voy a dar más luces sobre el asunto. ¿Estamos claros? Perfecto, profe. Ok. Ok. Bien. Vamos entonces o sea que ustedes no tienen que hacer grupo, ya saben, ya no tienen que, por lo menos el foro no tienen que hacerlo, porque ya ustedes tendrán en la asignación eso. Bien, vamos al concepto de momento. Primero, esa palabra de momento, tal vez la han escuchado, tal vez no. Hay algunos otros términos que están relacionados a un momento, por ejemplo, tenemos momento, tenemos torsión también, tenemos momento de torsión, vamos a poner momento de torsión, tenemos también torque, ¿sí? ¿Qué les puede indicar esto o qué recuerdan ustedes con este tema de torque, torsión, momento? ¿A qué se referiría eso de momento? Vamos a un poco a escudriñar un poco sobre el término para entonces seguir ¿verdad? Con lo que es el análisis. ¿Qué sería momento? ¿Qué sería o torsión o torque? ¿A qué se referiría? ¿De qué depende? ¿Qué factores ese tema? ¿Alguna idea, alguna pista? A ver, chicos, ¿alguna pista, algo que ustedes recuerden? Con el No tema de sé, momento, torque. Ajá. no sé, no recuerdo. ¿Alguna idea? Torque, torsión, ¿qué significaría eso? Que en el caso de nosotros, pues lo que sería en la parte de diseñar, ¿qué sería eso? ¿A qué se referiría? ¿Cuándo se crea una torsión o un torque? Profesor, sería como un movimiento mecánico. Movimiento, puede darse o no el movimiento, pero por ahí va la cosa. Movimiento, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Ok, esa sería una pista. ¿Qué más? Si yo estuviera en el salón de clases, cuando aquí es tan difícil esto de la virtualidad, aquí uno empatumado aquí en la computadora, pero en el caso del salón de clases uno es como más dinámico. Yo estuviera ahora mismo en la puerta del salón haciendo algo como esto. Aquí está la puerta, este es el marco y aquí, digamos, están las bisagras. Y esta puerta, si uno la empuja aquí, ¿verdad? Vamos a hacer un dibujito conceptual. Si yo la empujo aquí, esa puerta gira hacia afuera, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo trato de empujar esta puerta aquí? Aplica una ¿Va a girar fuerza. más o va a girar menos? ¿Ah? No, decía que aplicaba una fuerza, ¿no? Claro, exactamente, muy bien. Es un concepto importante. Uno de los conceptos que va relacionado a un momento es fuerza. Aquí yo tengo que aplicar una fuerza para poder moverla. Muy bien. ¿Qué pasa en este caso? Si yo trato de girar la puerta igual, que gire hasta aquí, por decir algo, vamos a poner 45 grados, y yo estoy aquí, yo tengo que aplicar una fuerza mayor o menor aquí en este punto. Para que cree el mismo momento. Vamos a decir que el momento tiene que ver algo con esto. Si yo aquí aplico una fuerza, vamos a llamar F1, la fuerza que yo aplico acá tendría que ser mayor o menor a F1. La que yo aplico aquí para abrir la puerta. Sería mayor. Muy bien, tendría que ser mayor, ¿verdad? Tendría que ser mayor. Y esto realmente está relacionado al hecho de que yo tengo que aplicar una mayor fuerza, está relacionado con la distancia que yo tengo
del punto donde yo estoy aplicando la fuerza al punto donde yo quiero crear el momento, ¿verdad? Entonces, obviamente, si yo me voy acercando, me voy acercando, la fuerza tiene que ser muy grande, hasta un punto en que yo, si trato de aplicar la fuerza ahí, olvídense que yo no voy a poder hacer girar esa puerta. Ahora, aquí viene lo importante. El momento de torsión o momento va a depender de 3 variables importantísimas. Para yo poder crear un momento, ¿qué yo requiero? ¿Qué elementos yo requiero? Ya mencionaron uno de ellos. La fuerza, ¿verdad? Yo requiero una fuerza. Claro que sí, obviamente. ¿Qué otra cosa yo requiero para crear un momento? ¿Qué otra cosa requiero para crear un momento? Chicos, ¿qué más se necesita para crear un momento? ¿Qué más requeriría? A ver, ¿qué más yo necesito además de la fuerza? ¿Qué otra cosa causa momento? ¿Qué sería importante ahí? A ver. No se maten por participar, chicos. ¿Qué otros elementos importantes yo tendría allí? Para crear un momento. Podría ser, no sé, aceleración, no sé. La aceleración. ¿Ah? El tipo de apoyo. ¿Qué cosa? El tipo de apoyo. El tipo de apoyo lo vamos a ver en el caso de equilibrio, que tiene que ver cómo se comporta ese momento. Pero para poder yo hacer girar algo, yo necesito una fuerza y qué otra cosa. Y que tiene que ver con el concepto de palanca. También esto está relacionado mucho al concepto de palanca. ¿Qué yo requiero para poder hacer girar algo? Distancia. Muy bien. La masa. Distancia. Necesitamos una distancia. Bien, generalmente los libros hablan de estos dos elementos, fuerza y distancia. Sí, yo recuerdo una fuerza y una distancia, es cierto. Pero hay otro momento, hay otra, digamos, variable súper importante para hacer el análisis de momento, que nosotros lo vimos hace un rato en el concepto de producto vectorial. ¿Qué sería? ¿Qué sería aquí? ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría aquí? Vamos a poner aquí. La Dirección. Excelente. Está muy bien, está muy bien. Dirección. Y fíjense, esto para mí es muy importante. A veces, por ejemplo, cuando se habla de este tema, de todo el momento de torsión, hablamos fuerza, distancia, pero ¿qué pasa con el caso de la dirección? La dirección es muy importante también. Y voy a hacer un ejemplo claro de eso. Vamos a ver el mismo caso de la puerta, ¿no? Ahora mismo estamos en el salón de clase, estamos ahí en el piso 2, el salón 210, y yo estoy jugando con la puerta y los otros profesores me ven como un bicho raro que está haciendo, pues empiezo y monto unos hilos en el salón y de todas cosas. Y yo estuviera ahora mismo diciéndoles o hablándoles sobre el caso de la dirección y lo importante que es la dirección. Yo puedo aplicar una fuerza, la F1 que apliqué hace un rato, fíjense. Y aquí voy a matar 2 pájaros en un solo tiro con algo que vimos hace un rato para que vean la aplicación que tiene. Aquí yo tengo la F1, la cual hablamos hace un rato. ¿Sí? Yo con un dedo, yo estuviera ahora con un dedo solamente aplicando ahí donde está la manigueta de la puerta, yo hago así y esa puerta se abre sin ningún problema, con un solo dedo. Si lo estuviera haciendo acá, obviamente que no, me fracturo, ¿verdad? Ahora, claro, esto no es posible porque nosotros tenemos aquí, obviamente, la pared colindante con el marco de la puerta. ¿Qué pasa, muchachos? Fíjense ahora
miren esto, si yo aplico una fuerza en esta dirección, miren esto, F1 crea un momento, ¿verdad? Y esto hace girar en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa con F3? ¿Qué momento me crea F3 en este punto? Vamos a decir que este punto lo llamamos O. F3, ¿qué momento me crea en ese punto? En O. Miren que yo estoy empujando la puerta allí en el marco, ¿eh? 100 newton de fuerza, 500 newton de fuerza. ¿Qué momento crea ahí en ese caso? ¿Qué momento que crearía F3 en ese, perdón, en ese caso? Bien Profesor, sería facilito. como resistencia. ¿Cuánto? Sería como resistencia. Pero que, vamos a ver, si esto va con el concepto de momento. ¿Momento qué? ¿Qué sería momento? ¿Con qué nosotros lo podríamos comparar? ¿O a qué nos viene a la cabeza con el caso de momento? O torsión. ¿Qué sería? Pues vamos a definirlo ahora. Terminamos este ejemplo y vamos a definirlo formalmente. Pero cuando nosotros hablamos de momento, torsión o aplicación de palanca, nosotros estamos imaginando que queremos hacer girar algo, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando del caso de la puerta del salón, esa F1 crea un giro en esa puerta y muy fácilmente ubicado donde está el eje de la puerta, ¿verdad? Vale, en este caso a la izquierda. F1 hace girar la puerta. ¿Qué pasa con F3? ¿F3 hace girar la puerta, sí o no? No hace momento, por estar en el mismo eje. No hace momento. Y esta parte es fundamental. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan hace un rato que hablamos del principio de transmisibilidad? Bien, miren. El principio de transmisibilidad me dice que esta fuerza yo la puedo localizar en cualquier punto del eje de aplicación de la misma. O sea que es como si yo tuviera la fuerza, vamos a cambiar aquí el color, la fuerza 3 yo la puedo aplicar matemáticamente hablando, que ya sabemos que esto pasa por el punto, que esta fuerza estuviera aplicada aquí. ¿Qué sucede si yo aplico la fuerza en el punto donde yo quiero hacer mi análisis de momento? El momento en ese punto sería 0. ¿Por qué? Ajá, bueno, aquí algunos de los conceptos que hemos visto. No hay distancia. Sí, claro, hay distancia de donde estoy aplicando la fuerza a este punto, ¿verdad? Que sería el largo que existe de aquí a aquí. Pero la distancia del eje por el cual pasa la fuerza, que es diferente, la distancia del eje por el cual pasa la fuerza con respecto al punto donde yo quiero analizar el momento es 0. Fíjense, este eje pasa por el punto. Entonces, aquí yo no voy a crear ningún momento. Sí, si le aplico 5000 newton, voy a desbaratar la puerta. Sí, puede pasar lo que sea, pero no va a crear el efecto de momento que yo estoy tratando de crear con la fuerza 1, por ejemplo. Entonces, eso es bien interesante, porque con esto nosotros estamos aplicando lo que es el principio de transmisibilidad, del cual habíamos hablado al principio. Transmisibilidad. Ok, entonces, por eso es que les comentaba que sí, la fuerza, la distancia, pero la dirección también es muy importante al momento de hacer nuestro análisis, ¿no? Entonces, vamos un poquito a aterrizar quizá al concepto de momento como tal. El momento, vamos con nuestras propias palabras, ¿no? Sin ser muy rimbombantes, por ejemplo, podríamos nosotros decir que es la acción de una fuerza en tratar, fíjense, y esta palabra es importante, ahora les voy a explicar por qué, en tratar de hacer girar un cuerpo rígido. Ya definimos cuerpo rígido, así que ya más o menos tenemos una idea. Acción de una fuerza en tratar de hacer girar un cuerpo rígido. Bien, voy a hacer un paréntesis aquí importante para recalcar dos cosas. Uno, cuerpo rígido, y otro, esto de que trata de hacer girar una fuerza. Si nosotros tenemos una viga
y vamos a decir que esa viga aquí tenga un apoyo fijo o lo que llamamos empotramiento de forma muy coloquial, muy vulgar, normal. Tenemos, y vamos a suponer que tenemos aquí una fuerza aplicada, vamos a poner otros coloritos acá. Yo tengo aquí una fuerza aplicada y también tengo el peso de la viga. Nosotros vamos a ver en 2 semanas que este apoyo, que tenemos diferentes tipos de apoyo, van a crear reacciones. Aquí yo tengo una reacción que va así, otra reacción que va así, y una reacción de momento. ¿Sí? Bien. Realmente lo que quiero aquí recalcar son 2 cosas. Uno, esto es un cuerpo rígido porque las fuerzas están desplegadas en diferentes partes. ¿Sí? No son colineales, no están ubicadas en el mismo punto. Entonces, no es como el caso de análisis de partículas que nosotros hemos visto hasta ahora. Y 2, el caso de conceptos de momento, que es lo que nosotros estamos analizando ahora, yo tengo que estas fuerzas, la acción de las fuerzas tratan de hacer girar, pero esta fuerza que yo aplique aquí y esta fuerza que yo aplique acá, perdón, en el caso del peso, bueno, esto depende, si la fuerza excede las reacciones que tengo, la capacidad que tengo aquí en este apoyo, sí, obviamente va a ceder, pero ¿qué sucede? Vamos a poner un caso, aquí yo pongo un pote, por decir algo, ¿sí? Que es aquí sería la fuerza, ¿no? Sería el peso sobre la viga en su extremo, en el extremo derecho. Esto no va a hacer girar el cuerpo rígido, va a tratar de hacer girarlo. Sí, eso es lo que me interesa que veamos. Cuando nosotros veamos el tema de equilibrio, que aquí va a haber una diferencia en la palabra, simplemente añadimos esto, equilibrio de cuerpo rígido, nosotros vamos a ver varias cosas. Uno, que las ecuaciones que nosotros hemos utilizado para análisis de partículas, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, siguen utilizándose. Ahora vamos a añadir una adicional que es la sumatoria de momentos igual a 0. Por eso nosotros vamos a estar estas semanas viendo esta parte que es un poco delicada. No porque sea difícil, sino que a veces podemos teorizar mucho y caer en el riesgo de perdernos en este tema. Entonces hay que tratar de abordarlo de la mejor manera y entender, y si tienen preguntas, hacerlas. No es difícil. Pero la otra ecuación que nosotros vamos a utilizar para el caso de equilibrio corporal va a ser esta que tenemos aquí, sumatoria de momentos. Claro, para poder entender esta ecuación yo tengo que entender cómo yo encuentro el momento que causa una fuerza. En otras palabras, los momentos que todas estas fuerzas ejercen, por ejemplo, con respecto a este punto, van a ser 0. ¿Por qué? Porque eso no puede girar, no va a girar, no debe girar. Eso estamos hablando de estática, eso tiene que tener equilibrio. Ella va a tratar de hacer girar el cuerpo. ¿Verdad? Es como que aquí yo tengo una fuerza, pero todas las fuerzas se van a contrarrestar de manera que la suma de ellas va a ser igual a 0. Así entonces con el caso de momento. Entonces, esto es para que tengan una perspectiva de por qué estamos analizando este tema, porque nosotros vamos a ir hacia acá. Esto y esto ya lo conocemos, esto es lo que es nuevo. O sea, ya algunos sí lo han visto, pero por lo menos como herramienta para el curso que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Más o menos? Sí. Okay. Vamos a saltar de una vez un ejemplo.
Ok, vamos entonces a ver cómo yo encuentro el momento que una fuerza crea un punto dado, ¿no? Vamos a decir que este punto se llama O. Y en este problema me dice lo siguiente: encontrar el momento que la fuerza de 100 newtons ejerce en el punto O. Bien, voy a explicar lo que vamos a hacer. Voy a explicar este problema hecho de 3 formas diferentes para que ustedes vean que hay maneras distintas de abordar el mismo problema. 3 métodos diferentes para encontrar el momento que una fuerza crea sobre un punto. ¿Ok? Claro, yo puedo tener no necesariamente una sola fuerza, yo puedo tener 2, 3 fuerzas y de repente a mí me interesa, que eso lo vamos a hacer la próxima semana, encontrar el momento total que una fuerza ejerce en un punto dado. Bien, fíjense, yo tengo una fuerza de 100 newtons, tengo las dimensiones de esa placa, la placa sería de 5 metros por 2 metros. ¿Qué faltaría ahí importante para ese problema por poder resolver? ¿Qué faltaría? El ángulo de la fuerza. Claro, exacto. A nosotros en ese caso nos falta el ángulo de la fuerza. Vamos a decir que yo tenga esto. Esto es algo muy común. Esto lo conocemos como la pendiente. Esto lo vimos por ejemplo, nosotros llegamos a ver esto en el primer tema. Yo no sé si ustedes, esto es parecido al caso del hombre que alaba una cuerda de un edificio y aparecen unas acotaciones y tenemos que encontrar el ángulo. Con esto yo puedo encontrar el ángulo de esta fuerza. Aunque vamos a ver una manera más sencilla sin necesidad de encontrar el ángulo para cuando veamos descomposición de la fuerza. Vamos a analizar aquí. Yo tengo que para encontrar ese ángulo simplemente, si aquí yo tengo 3, tengo 4 y 5, y este es el ángulo que me interesa, yo sé que, y vamos a llamar ese ángulo diferente, porque no se confunda con él. Vamos a llamar ese ángulo alfa. Yo tengo que tangente de alfa es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente, 4 entre 3, así que alfa sería tangente inversa de 4 entre 3. ¿Alguien me ayuda con ese valor? Debe ser mayor de 45, creo que de 53 por ahí debe ser, por ahí, no estoy seguro. ¿Ustedes me ayudan? ¿Cuánto sería? 53.13. 13. Sí. Gracias, 53.13 grados. Bien. Este es el ángulo que tiene esta fuerza con respecto a la horizontal. Ok. Para poder trabajar este problema por diferentes métodos, vamos a hacer un pequeño dibujo aquí al lado. Ver un poco los términos que vamos a utilizar para resolver ese problema. ¿Sí? Yo sé que aquí tiene que ver, importante, que yo voy a utilizar distancia, fuerza, ángulo, pero ¿cómo? ¿Cómo yo hago eso? Bien, vamos a explicar algo sencillito. Vamos a decir que yo tengo un cuerpo rígido cualquiera y a mí me interesa este punto en específico y yo le llamo a este punto O. Vamos a suponer que ahí es donde gira el cuerpo rígido por alguna razón. Y yo tengo de repente una fuerza, vamos a ver, aplicada aquí. Vamos a otro color, hindú, eso, azul, vamos a poner un poco más medium.
y hago esto. No vertical. Aquí un poco más. Así. Bien. Yo tengo una fuerza, tengo un punto O donde va a girar y vamos a prestar atención a esto. Hay un vector que nosotros vamos a analizar, que vamos a utilizar, que se llama R, que sería este vector que está aquí. Yo tengo algo que se llama R, tengo algo que se llama F, que es acá, y estos son los dos vectores que, ¿se acuerdan que habíamos hablado del producto cruz de dos vectores? Pues yo, el momento, vectorialmente hablando, yo lo puedo definir por el producto cruz de RF. Bueno, pero esto que el producto cruz que, recuerden, R, el valor de R, de la fuerza y el seno del ángulo entre esos dos vectores. Y aquí viene parte bien importante. R sería, que es el vector que está aquí, R sería vector de posición entre O y la fuerza. ¿Sí? Y estamos hablando de, en términos concretos, estamos hablando de una distancia de 2 metros, 3 metros, 1.20 metros, ¿sí? Depende del característica del problema. Y la fuerza va a tener un valor. Ahora vamos a ver el caso de las unidades. Si estamos en el sistema métrico, generalmente R lo tenemos en metros y F lo tenemos en newtons. Aquí yo tengo R, tengo F, pero el seno del ángulo es lo que yo tengo que también procurar observar dentro de ese problema. Y aquí viene un truco importante o esencial para poder encontrar ese valor. Generalmente lo que uno hace para encontrar ese ángulo no necesariamente va a ser el ángulo que me da el problema. Bueno, pues la fuerza tiene un ángulo de 53, ese es el ángulo que va dentro del problema. No, señores, hay que tener cuidado con eso. No necesariamente es así. Hay que ver el contexto del problema. Para entender ese ángulo que existe allí. Bien. ¿Qué es ese ángulo? Voy a definirlo primero. Teta es el ángulo entre R y F. ¿Qué yo hago para encontrar ese ángulo entre R y F? Bueno, yo hago lo siguiente. No puedo cambiar el tamaño de la... Yo generalmente me olvido un poco de... Ok, esto me sirve. Me olvido un poco de la estructura del cuerpo y las dimensiones del cuerpo como tal. Fíjense, en el caso del rectángulo yo me olvido un poco de eso y trato de fijarme o ser puntual o analítico entre estas dos fuerzas. Y para encontrar ese ángulo hago esto, yo extiendo las dos líneas tanto de R como de F. Cuando digo extender las líneas me refiero a hacer esto. Y con F extiendo también la línea y hago esto. Ahora, de esta manera yo puedo encontrar u observar cuál es el ángulo dentro de ese problema. El ángulo sería ya sea este de aquí o este de acá. ¿Sí? Esto es teta. Vamos a llamarle teta solamente. Este ángulo obviamente puesto por el vértice estamos hablando que es el mismo. Ahora, en el caso específico del seno, el seno del ángulo suplementario a 180, que sería este, también yo lo puedo utilizar. Yo puedo usar, por ejemplo, este ángulo que está aquí. Yo voy a llamarlo aquí teta 2, ¿ok? Ese ángulo, fíjense,
puede ser esto o este, pero siempre y cuando se forme entre esas dos líneas extendidas de esos dos vectores. Nada más para que ustedes vean, por ejemplo, si yo tengo dos ángulos que sumados me dan 180, tengo acá, vamos a poner 30, yo tendría acá 150. Si ustedes hacen el ejercicio y colocan seno de 150, por ejemplo, que nos da un medio, y coloco seno de 30, vamos a ver que nos da un medio igual. Por eso es que cualquiera de esos dos ángulos se puede utilizar. Entonces, generalmente agarramos el ángulo más pequeño de ellos dos, generalmente, pero fíjense que llegamos a la misma conclusión con el otro ángulo. Entonces, hemos definido aquí, y voy a volverlo a copiar acá abajo, que el momento va a ser igual a RF seno del ángulo, matemáticamente hablando. ¿Sí? Yo tengo esos tres componentes y yo encuentro el momento. Hay otra manera también de encontrar el momento. Vamos a tratar de hacer el mismo dibujo. Tratar. Eso de dibujar para mí es todo un reto, así que crucen los dedos que se parezca. ¿Se parece o no el primero? Chicos, ¿se parece? ¿Están allí, chicos? ¿Aló? ¿Buenas? Sí. No suenan convencidos. Se parece. Sí, profesor, se parece. Igualito, idéntico. Excelente. Buen dibujo. Gracias. Y yo tengo, en este caso, la fuerza. Bueno, vamos a poner un poco más. La fuerza estaba de esta manera. Bien. Yo no sé si ustedes se acuerdan de que habíamos hablado del principio de transmisibilidad. El principio de transmisibilidad me dice que esa fuerza yo la puedo localizar en cualquier punto siempre y cuando pase por el eje donde está esa fuerza. Bien. Para hacer eso yo tengo que extender el eje de esa fuerza. Sí, la fuerza pasa por todo este eje. Eso yo lo sé. Y por acá. Ahora, a diferencia del caso anterior, yo voy a trazar una perpendicular del punto este a donde está la línea de acción de la fuerza. Fíjense, no puede ser ni por acá como el caso de R. R era así. Pero si yo quiero una perpendicular a esta línea, yo voy a tener algo como esto. Y a eso, a este parámetro que yo tengo aquí, le llamo D. A veces le pongo como una T al revés, que implica perpendicularidad. Y tengo la fuerza. Aquí el momento va a ser igual a fuerza por distancia perpendicular. O sea, yo puedo resolver este problema con RF en el ángulo o puedo resolver el problema por fuerza a distancia perpendicular. Puedo hacerlo. Este sería el momento fuerza a distancia perpendicular. Y hay otro método que es el que vamos a aplicar ahora, estoy como conceptualizándolo. El otro, ¿por qué hacen esto acá? Bien. El otro método, yo tengo el mismo cuerpo rígido, no tengo como espacio aquí. Y lo que voy a hacer es que la fuerza esta la voy a descomponer en dos componentes. Una componente en X, voy a poner aquí un do y así. Una componente en X y una componente en Y. Así aquí yo tengo Fx y acá tengo Fy. Esta fuerza que tengo aquí yo la descompongo. Ajá. Bien, eso va a implicar lo siguiente, que eso lo vamos a ver, ¿no? No se pierdan, esto es nada más para conceptualizar. Cuando ustedes vean el video y puedan de repente revisar, entonces de repente hacen el match con el concepto de la resolución del problema. Aquí es el mismo punto que estamos hablando, el punto O, ¿no?
de referencia. Yo voy a tener, y vamos a usar, ¿qué color puedo usar aquí? El verde, el mismo verde que hemos usado para la distancia. Es como si yo estuviera utilizando el segundo método de distancias perpendiculares. Lo único que antes de colocar lo que hago con esta fuerza primero es descomponerla. O sea que voy a tener, es como si tuviera dos fuerzas. Y yo voy a tener entonces esto, fíjense. Y para esta de acá, yo tendría esta distancia. Entonces, para la fuerza de Y yo tengo una distancia horizontal. A mí me gusta colocar esto de esta manera. Esto no lo hago en el libro, pero es una manera como para explicarlo y acordarme. Para las fuerzas en Y yo voy a tener distancias en X. Y para las fuerzas en X yo voy a tener distancias en Y. En otras palabras, si yo tengo una fuerza vertical, la distancia va a ser horizontal. Y si tengo una fuerza horizontal, la distancia va a ser vertical. Entonces, a veces... y para resolver el caso de este momento, yo tengo fuerzas en X por distancias en Y, más fuerzas en Y por distancias en X. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora, no se me estresen. Entonces, este sería otro método para resolver el mismo problema. Este problema que les coloqué hace un rato, vamos a resolverlo por estos tres métodos que he conceptualizado aquí en este caso. Entonces, tenemos tres métodos. ¿Cuáles? El de producto cruz, que el producto cruz implica la utilización de esta fórmula, RF seno del ángulo. Tenemos el método fuerza por distancia perpendicular o método de palanca, en el cual yo busco la línea perpendicular del punto donde quiero encontrar momento a la línea de acción de la fuerza. Y el tercer método es por descomposición. ¿Sí? Vamos a poner fuerza por distancia perpendicular. Aquí por descomposición de fuerza. Que realmente esta descomposición de fuerza, sí, yo descompongo la fuerza, pero es como si yo utilizara este método, fuerzas a distancias perpendiculares, que quizás en esta forma es más sencillo ver esas distancias. Y ahora vamos a ver por qué. Y el método este, pues el método clásico de producto cruz, que es donde sale el concepto de momento como el producto cruz de R por F. ¿Sí? Que esto es RF seno θ. Ok, entonces esos son los tres métodos que vamos nosotros a ver. Otra cosa, ¿de qué depende hacia el momento? Tiene dirección, sentido, que debemos colocar. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en la hoja de papel y yo tengo que, vamos a suponer esto, vamos a ver lo de las direcciones antes de empezar con ese problema. Si yo tengo el punto O aquí y yo tengo una fuerza que va así, yo puedo aplicar la regla de la mano derecha, fíjense. Sí, en el caso de la regla de la mano derecha, para aplicarlo de esta manera, yo tengo que hacer lo siguiente. La mano va desde donde va el punto O a donde está aplicada la fuerza. O sea que mi mano tendría que ir, tendría que ir hacia acá, ¿verdad? Mi mano va de aquí hacia acá. Aquí tendría la muñeca y acá los dedos. Y los dedos van a apuntar hacia donde va la fuerza. O van a ir en la dirección de la fuerza. O sea que si yo hago eso, los dedos tienen que hacer como una especie de giro, como si fuera un ganchito. Los dedos irían en esta dirección. ¿Sí? A favor de las manecillas del reloj. Vamos a poner varios ejemplos. Vamos a suponer que tengo aquí el punto O y la fuerza esté acá. El momento sería a favor o contrario a las manecillas del reloj. Bueno, si yo hago esto, la mano va, o la muñeca está en el punto O y la mano va hacia donde está la fuerza, como si yo tratara de agarrar la fuerza con los dedos. Y ahora los dedos van apuntados hacia donde está la flecha. Yo tendría que, yo no sé si ustedes lo están viendo al revés allá, o si lo están viendo. Yo tendría que los dedos van en dirección de las manecillas del reloj también, por ejemplo en este caso. Si yo tengo, por ejemplo, este punto O aquí y la fuerza va, digamos, de esta manera,
Ajá, yo tengo que, la mano mía, yo la tendría que colocar, la mano derecha, vamos a poner, lo voy a hacer un dibujo como digo mi mano ahora mismo. En caso de la mano derecha, yo tendría aquí mi pulgar y los dedos ahora, que parecen como una garra, los dedos van en dirección de contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Fíjense, mi muñeca va donde está el punto donde quiero encontrar momento, la mano apunta hacia donde está la fuerza y ahora yo voy a tratar de girar esto. Recuerden que esta pulgar está hacia donde uno. Ok. Evitando lo de la regla de la mano derecha, si a ustedes les estresa, pues hay formas muy prácticas de ver también el momento, la dirección del momento. Vamos a suponer que yo tengo este punto aquí y yo tenga esta fuerza. Yo lo que hago es que trato de analizar si esa fuerza, si aquí hubiera un hilito y la fuerza mueve ese hilo, hacia dónde va a girar esa fuerza, como si fuera un satélite. O sea que ya no que si esto tiene que girar alrededor del punto este, tiene que hacerlo de esta forma. ¿Sí? Contrario a la manecilla del reloj. Si yo tuviera ahora, por ejemplo, una fuerza que va, vamos a suponer que aquí yo tenga el punto O y yo tengo una fuerza que va así, y esta fuerza gira como si fuera un satélite alrededor del punto O, esa fuerza tiene que girar, no es que gira, como si para tratar de entender la dirección del momento. Es como si ella tuviera que hacer eso. Y el momento entonces va a ir a favor de las manecillas del reloj. Si el momento va a favor de las manecillas del reloj, el momento es negativo. Si el momento va contrario a las manecillas del reloj, el momento es positivo. Entonces, bien importante esto. Negativo a favor de las manecillas, positivo contrario a las manecillas del reloj. ¿No? Por convención. Entonces, algunas cosas ahí que tenemos que tomar en cuenta. Ok. Bien, vamos a resolver entonces el problema este utilizando tres métodos diferentes. Los tres métodos que acabamos de mencionar hace un rato. Ya tenemos aquí el ángulo aquí de esta fuerza con respecto a la horizontal. Y vamos entonces a resolver esto. Voy a redibujar nuevamente esto. La placa esta es de 5 por 2 metros. Y yo tengo que la fuerza es de 100 newtons. Y vamos a hacer algo. Esa fuerza... Esa fuerza va a aplicar en la esquina y va hacia abajo. O sea que va... Quizás es más fácil verla de esta manera. Quizás. Newton. Bien. Ok. Vamos entonces a la parte que nos interesa. Fíjense las dimensiones, 5, 2 metros, 100 newton, 53. Si yo voy a aplicar el primer método, que es el producto cruz, yo tengo que, por la definición, habíamos dicho que momento es igual a RF seno del ángulo. En otras palabras, yo necesito R, necesito F y necesito θ. Yo necesito esos valores. La primera pregunta, bueno, aquí obviamente la fuerza es de 100 newton. Ya nosotros tenemos este valor acá. R, chicos, ¿cuánto sería R en ese problema? R de dónde a dónde va. ¿Cómo habíamos definido? Chicos, ¿cómo habíamos definido R? .
Entre el punto O y la fuerza. Ok, muy bien. ¿Cuánto sería entonces en este problema? ¿Cuánto sería R? ¿Cuánto sería R? Ok, para encontrar R, yo tengo que literalmente dibujar en mi mente esa línea que va desde el punto O hasta donde está la fuerza. Ok, ese R aquí sería esto, fíjense. Esto es R. Esto que está aquí es R. Aquí yo tengo que R, por definición, es este vector que está aquí. Y R, para este caso, esa línea, aquí está descrita por esta acotación que yo tengo de la placa. Estos 2 metros, en este caso, no los voy a usar. Sí, yo puedo tener un montón de dimensiones de un objeto, un cuerpo rígido, una estructura, pero no es que las voy a utilizar porque tengo que utilizarlas. R sería, por definición, desde el punto O a donde está anclada la fuerza. La fuerza está anclada aquí. ¿Sí? Entonces yo tengo que en este caso R es de 5 metros. Y el ángulo, y aquí es donde va un poco lo que comentaba del truco para poder analizar ese ángulo que tenemos allí. El ángulo, para verlo, yo lo que hago es esto. Yo no me enredo ni trato de perder tanto. Ok, lo primero que hago es mentalmente olvidarme un poco de la estructura como tal y tratar de enfocarme en esos 2 vectores que yo tengo. El vector de R y el vector de la fuerza. Fíjense, eso es lo que me interesa. Esos 2 metros, miren que ya se fueron hace rato a otro lado. Eso no los necesito. Y lo que hago, para estar claro, ¿verdad? Y tratar de no equivocarme, es extender esas 2 líneas. No, líneas. Hago una extensión de esas 2 líneas. O sea que extiendo esos 2 vectores. Extiendo esos 2 vectores. Y el ángulo puede ser tanto este, que es el más pequeño, que es el que yo utilizaría, preferiblemente, o este ángulo que está acá. Ese ángulo, vamos a colocarlo aquí. Aquí sería este teta que tenemos aquí colocado. Fíjense, ese ángulo que tengo aquí es para esta situación particular, resulta ser estos 53,13. ¿Sí? Sí, resultan ser estos 53,13. Coincidencialmente, hay que tener cuidado, no necesariamente ese ángulo es el que vamos a utilizar. Así que aquí yo tengo que ese ángulo sería 53,13. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces, Oh, profesor, una pregunta. sí, claro. ¿Por qué el ángulo va a ser 53,13? Usted dice que no siempre va a ser ese mismo. Bueno, no siempre, puede que sea el ángulo, ¿sí? Lo que yo hago para que tú estés clara, por ejemplo, si el ángulo que estás escogiendo es el que es, ¿no? Haz esto, no te pierdas tanto, por ejemplo, digamos, en las condiciones del problema. Lo que tú extiendes, por ejemplo, aquí yo lo que hice fue, este es R, ¿no? Extendí la línea. Esta es la fuerza, extendí la línea. Entre esas 2 líneas se van a formar 2 ángulos. Este que está opuesto por el vértice, que es el mismo de acá, o este. Puedo usar cualquiera de ellos 2. Este ángulo es el que yo necesito. Resulta que ese ángulo, para este caso, es justamente el ángulo de inclinación de esta fuerza. Así que es el que hemos encontrado aquí. Así que aquí coincide con ese ángulo que tienes ahí. ¿Sí? Pero puede ser que un caso, el ángulo, lo vamos a ver, ¿no? Posteriormente, puede ser que ese ángulo de la fuerza no sea el ángulo que vas a necesitar en esa fórmula. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, está claro. Ajá. Ok. Entonces, aquí lo que hacemos es aplicar la fórmula que tenemos acá. R
es 5 metros, la fuerza es 100 newtons, seno es 53.3. Y aquí entonces yo voy a encontrar la magnitud de momentos, si me ayudan allí. Me dio 426.26. 420, ¿qué? 400.26. A mí me dio 399.99. O sea que 400. Sí, ¿Alguien más que verifique para ver? A mí me dio 400, bueno, sí, redondeando 400 metros. Sí, Ok, como esta es la respuesta, 399.9 redondeando 400, ¿cierto? ajá, como ya esta es la respuesta final, la magnitud que necesitamos y tendríamos 3 cifras significativas. Aquí, a mí se me pasa, aquí imaginen que era 5.00 metros y 2.00 metros, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos con las 3 cifras significativas 400. Y miren, esto no se los había comentado, las unidades de momento. Se coloca primero la unidad de fuerza y luego la de distancia. Newton metro generalmente es lo que, antes de terminar, recuerden hacer una tablita de las unidades que generalmente vamos a tener en el caso de momento. Yo tengo Profesor, 400 metros y aquí faltaría que esto es un vector. ¿Hacia dónde? Y esa es la parte interesante. ¿Hacia dónde iría ese momento? ¿A favor de las manecillas del reloj o contrario a las manecillas del reloj? a favor, ¿no? A favor de las manecillas del reloj. Ok. Podemos usar la regla de la mano derecha, que yo sé que es hasta cierto punto engorroso. ¿Ya? Uno, cuando está haciendo un problema de estructura, uno no está con la mano de que no. Uno trata de utilizar como alguna especie de eh, regla, algún tipo de regla o un análisis visual rápido que me permita ver esa dirección del momento. Por ejemplo, aquí está el punto O y la fuerza de 100 newton viene aquí. Si esa fuerza gira alrededor del punto O, fíjense, como si fuera un satélite, este fuera la Tierra y esta fuera la Luna, esto tendría que ir de esta forma. ¿Sí? O sea que este momento que se crea aquí es un momento negativo. Bien, ¿cómo yo coloco este vector? Yo tendría que el momento sería 400 newton metro y hago esto, fíjense, y esto sería completo. ¿Qué pasa? ¿Por qué es negativo? Nada más para un poquito entender eso. Cuando ustedes usan la mano derecha y ustedes tratan de hacer la simbología de ese giro, ¿verdad? Con los dedos, ustedes van a ver que el pulgar va contra la pantalla de la computadora que ahora mismo ustedes están viendo. Si es un vector que va contrario al plano donde ustedes están haciendo su análisis, es un vector negativo. Si fuera a favor de las manecillas del reloj, al contrario, perdón, a las manecillas del reloj, entonces el pulgar iría hacia donde están ustedes. O sea que es un vector que va perpendicular pero en sentido hacia donde ustedes y sería positivo. Entonces, por eso es que es negativo. Otra cosa, aquí no se coloca ese negativo. Esto que está aquí ya me indica de que esto es negativo. Así que yo no tengo que poner negativo. Pues si coloco negativo acá y un negativo acá, eh, uno está haciendo, eh, digamos, un statement contrario a lo que ustedes han colocado ahí. Estuviera negando y negando, entonces realmente están cambiando el valor del signo de ese caso. Entonces, esta sería la respuesta del problema usando este primer método. ¿Sí? ¿Se entendió el método ese? Claro, estamos por lo básico, ¿vale? Paso a paso. Por eso, si alguien tiene alguna pregunta, no se me pierda en el bosque porque se va a perder. Entonces, no, vamos y rescatamos y vamos todos juntos. Profesor, Ok, disculpe, tengo una ajá, consulta. claro, a ver. Sí. Ese método se utiliza más bien para simplemente cuando no tenemos el ángulo, que fue lo que hay que buscar ahí principalmente, pues. Mm, realmente, si te fijas, el ángulo sí lo tenemos.
Yo no te lo están dando, pero cuando tú tienes esto, te están dando el ángulo, porque el ángulo lo puedes sacar con la tangente inversa. Lo que sí va a suceder es que teniendo ángulo, fuerza, vas a ver que de repente un método va a ser más fácil que el otro. Eso es lo que vamos a ver. Pero, por ejemplo, en este caso, como teniendo distancias, ángulo y fuerza, yo puedo resolverlo por los tres métodos. Esto lo vamos a resolver por este método RF seno de teta, por el método de fuerza, distancia perpendicular y el de componentes también. ¿Sí? Pero aquí tienes el ángulo. Sí, no te lo están diciendo en 53.3, pero con esto lo tienes. Entonces, aquí sí tenemos el ángulo de alguna manera. ¿Ok? Bien, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Bien. Bien. Vamos a ver ahora segundo método que había mencionado. No es que el método 2 y que el otro es el método 1. No, estoy usando el método 3. Eso no existe. Eso es que el método 1, 2 y 3. Fuerza, distancia, el de producto crudo. Aquí yo tengo O y acá yo tengo la fuerza. ¿Sí? Esta es la fuerza y teníamos que el ángulo era de 53.13. Y esta fuerza es de 100 newton, ¿no? Y pasa por este eje de aplicación. La fórmula de este método es más sencilla. ¿Estamos claros? Sí, es más sencilla. La fórmula me dice, esto: momento es igual a fuerza por distancia perpendicular. Ah, excelente, nada más dos términos, dos variables. Ahora, yo tengo lo siguiente: la fuerza la conozco. Vamos a ver, vamos a colocar aquí lo que tengo. Fuerza, distancia perpendicular. La fuerza, yo sé que es de 100 newton, eso no cambia. Perfecto, excelente. La distancia perpendicular es lo que aquí de repente no es, digamos, del todo sencillo. ¿Cómo yo encuentro esa distancia perpendicular? ¿Qué dijimos que íbamos a hacer ahí? ¿Qué tenemos que hacer para encontrar esa distancia perpendicular? Geométricamente, ¿qué haríamos? Chicos. A ver, no se peleen por participar, chicos. ¿Qué haríamos ahí? Para encontrar esa distancia perpendicular en ese problema. A ver, ¿alguna idea? Ok, si dejamos la pregunta, decimos la clase mañana domingo, pues a las 6:30, ¿les parece? Y seguimos. Chicos, seguimos mañana entonces, 6:30. Para que ustedes puedan analizar la pregunta y la respuesta me la dan. ¿Les parece? ¿Será que se cortó la comunicación? No puede ser. A ver qué me pasó. Nadie ahí. Digo que la gente está conectada. ¿Será que no escucha? Tomás, ¿tú me escuchas? Tomás. Sí, profesor.
Pensaba que no. Lauren, ¿me escuchas? Lauren Cruz está ahí, ¿verdad? Sí, profe. Y Luis también. Luis, ¿estás allí? ¿Será que Luis dejó la... Luis Ángel Hernández, ¿estás allí o tú dejaste la camarita ahí nada más porque pareciera el icono? Luis Hernández. Luis, ¿está allí? Luis. Luis Hernández. Luis Hernández, ¿se encuentra ahí o está la camarita nada más el icono? Y después de todo, ¿cuántos participantes tenemos hoy? Esa es una buena... Aquí tengo, no sé por qué me aparecen aparte. Dayana, nada más para verificar si están ahí en el grupo. Dayana, ¿estás? Dayana. Sí, es que tengo dos correos. Ajá, ok, es que no sé por qué me salen aparte ustedes. Saray también, ¿verdad? ¿Me oye? Suheili. Suheili, ¿me oye? ¿Me escucha? Recuerden colocar su nombre. No sé quién es aquí. Torres. ¿Me escucha? ¿Por qué? Ok, ¿por qué aparece? Profe, puede ser que esta vez se conectaron como invitados. Ah, no, pero es que me aparece dos veces. Ok, no sé por qué. Ok, que los que están aquí serían acá. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien. Bien. Bueno, no sé, seguimos la clase mañana, ¿verdad? Domingo, 6:30, ¿les parece? Cuando ustedes de repente analizan esto y así es como mejor, ¿no? Y contralista mañana, eso sí. ¿Cómo encontramos la distancia perpendicular? No sé, vamos a preguntar por última vez, si no, mañana, seguimos mañana. ¿Cómo encontramos la distancia perpendicular a este punto acá a la fuerza? ¿Qué haríamos? Sigue la línea. Miren, ok, vamos a seguir la clase. Pues. Claro, lo que hacemos es esto, ¿verdad? La fuerza, la línea de acción de la fuerza, la extendemos para analizarlo, ¿no? Igual que en el caso anterior, me olvido un poco de el cuerpo rígido que tenemos allí y trato de centrarme en encontrar esa distancia perpendicular. Ok. La distancia perpendicular, bueno, ustedes saben, sería la distancia más corta del punto a la recta. Y es una recta que la va a cortar a 90 grados. O sea que sería algo así. Eso que tenemos ahí, acabamos de dibujar, eso sería la distancia perpendicular. Esto sería la distancia perpendicular. Acá Ahora, R, fíjense, este valor... acá R sería 2 metros, supongo. ¿Ah? Acá R sería 2 metros, supongo. No, 2 metros de la distancia que tiene de aquí a acá. ¿Se acuerdan? Pero esto no va a ser esa distancia. Y aquí donde va un poco lo de que a veces un método resulta factible para un caso, pero para otro de repente no es el método por el cual yo me iría.
Si yo quiero encontrar esa distancia perpendicular, yo tengo que ahora trabajar un poco matemática. Cuando me refiero a matemática, específicamente geometría. Ahí yo tengo eso, fíjense. Voy a dibujarlo todo en rojo. Tengo esa línea, tengo la línea de acción de la fuerza. Y tengo la distancia perpendicular. Estoy tratando de simular más o menos las líneas que he trazado ahí arriba, ¿no? Vamos a poner aquí distancia perpendicular. Esto sería... ok, esta es la distancia perpendicular. Vamos a ver qué tenemos ahí para poder encontrar. De este triángulo, ¿qué valor yo conozco? Yo conozco estos 5 metros. Yo sé que estos 90 grados, ¿verdad? Porque obviamente tienen que cortar 90 grados, ¿no? Ser perpendicular. Esto, vamos a ponerlo aquí en color. Vamos a ponerlo. De todo esto, a mí lo que me interesa, y voy a hacer énfasis aquí, es este señor que está aquí. Este es el que a mí me interesa, la distancia perpendicular. Ahora, aquí yo me he tenido que asir, o he tenido que utilizar un triángulo auxiliar para poder encontrar ese valor. Ok, en ese triángulo tengo una hipotenusa que es 5 metros. La distancia perpendicular la acabo de dibujar, es el valor que yo necesito encontrar. ¿Qué otro dato tengo aquí? Pues este El ángulo. ángulo, profe. ¿Ah? El ángulo El ángulo, epa. El de ángulo ese que está aquí, 53,13. si lo vemos, es este mismo que está aquí. ¿Se acuerdan? 53 que había aquí. 53,3. Es el mismo que tenemos aquí. ¿No? Ahora, ¿cómo yo puedo encontrar ese valor de distancia perpendicular? Bueno, si yo tengo este ángulo, yo tengo que este sería para esta, vamos a llamarlo alfa. Seno de alfa sería el lado opuesto entre hipotenusa. Seno de alfa es igual al lado opuesto del perpendicular entre hipotenusa. Me interesa encontrar la distancia perpendicular. Bueno, sería igual, si despejo aquí, 5 metros por seno de alfa. 5 metros por seno de 53,13. Y ahí yo encuentro ese valor de distancia perpendicular. ¿Sí? Entonces, aquí yo encuentro la distancia perpendicular. ¿Me ayudan con ese valor? 3.99, profe. 3.99. 3,99. ¿Ah? 3.99. ¿Y después el 9 que viene? 9.9. Entonces 4, ¿verdad? 4,00 metros. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Ok. Esta sería la distancia perpendicular. En la fórmula, acá yo tengo que distancia perpendicular es 4,00. Cuando yo voy a resolver entonces, la fórmula aquí, el momento sería igual a 100 newton por la distancia perpendicular que sería 4. Y el momento es de 400, colocamos la unidad de fuerza primero y luego la de distancia, 400 newton metros. Lo mismo que el caso anterior. ¿Cuál sería la dirección? Pues si la fuerza va así y el punto está acá, esto va a favor de las manecillas del reloj. O sea, negativo. No colocamos negativo, sino que lo hacemos así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si usted me pone a resolver este problema, yo me voy con este método de RFC en el ángulo, porque yo tengo, los tres los puedo visualizar fácilmente aquí. Aunque el ángulo no me lo daban directamente, pues implícitamente sí lo tenía.
En el segundo caso, la distancia perpendicular no la tengo y tengo que sacarla a través de geometría. Entonces, al final nos dio igual, nos dio lo mismo, 400 newton metros. Entonces, es nada más para comentarlo que un caso, de repente, un método resulta más fácil que el otro. Ustedes pueden usar cualquiera de ellos para resolver alguno de esos problemas. ¿Sí? ¿Se entendió ese segundo método que hemos visto? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Vamos a analizar el método, el último método que habíamos comentado, el de fuerza en X, distancia en Y, fuerza en Y, distancia en X. Vamos a ver. Yo en ese, lo que hago es lo siguiente. Yo agarro y vamos a dejar vamos nuevamente. Aquí yo tendría... vamos a hacerlo así. Lo que yo hago para ese método de componentes, de composición de fuerza, ¿no? Por componente X y Y, yo lo que voy a hacer es analizar, voy a tomarme la libertad otra vez de dibujarlo acá, hacer esto, pero ahora lo que voy a... Realmente lo que me interesa aquí en este caso es esa fuerza que está ahí arriba. La fuerza esa que tengo ahí la voy a descomponer. Yo voy a tener una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? La componente en Y va hacia abajo, la componente en X va hacia la izquierda. Esta fuerza yo la voy a descomponer en dos componentes. Y eso es lo que voy a hacer. Ahora, aquí un truquito. Este truquito no lo he mencionado. No sé, bueno, en el libro aparece en el capítulo 1, 2. Uno de los problemas resueltos. Si yo tengo el ángulo aquí, .13, si ese es el ángulo con respecto a la horizontal, pues yo sé que la componente en X va a ser igual a, ¿cuánto que era? 100 newton, ¿no? 100 newton. 100 newton coseno de 53.13. La componente en Y sería 100 newton seno de 53.13. Esto es una manera de hacerlo. Otra manera, y miren, aquí me dieron esto, me dijeron que aquí se formaba un triángulo y originalmente nos dieron la pendiente, 4 vertical, 3 horizontal. Miren, esto lo daba el problema. 5, 4, 3. Ajá, vamos a ver cómo usamos eso ahí. Otra manera de encontrar la fuerza en X y la fuerza en Y, sin necesidad de encontrar el ángulo, es utilizando esta pendiente que tenemos aquí, los catetos. Por ejemplo, la fuerza en X, para la fuerza en X yo voy a utilizar la distancia en X. 3 entre la hipotenusa por 100 newton. Fuerza en Y, la distancia en Y, vamos a ponerlo aquí otro color para que ustedes lo... Sería la distancia en Y
o distancia vertical, en este caso entra la hipotenusa por los 100 newtons. Esta es una manera alterna de hacer esto sin necesidad de encontrar este ángulo que habíamos encontrado ya, ¿no? Por uno u otro método me va a dar lo mismo. ¿Cuánto nos darían esas fuerzas? ¿60 y 80? ¿Sí? Ok. 60 y 80. Ok. ¿A todos los dio igual? ¿Sí? ¿Alguien más confirme? 60 y 80. Sí, correcto. Sí, a La mí de también me- 60, ¿no? Sí. Ajá. Ok, entonces Sí, profe. yo tengo 60 newton y 80 newton. Bien, este método es muy práctico para algo como esto. Imagínense usted tiene una estructura un puente, usted sea, y de repente tengo una serie de cargas puntuales y yo quiero de repente encontrar me interesa encontrar momentos con respecto a un punto por un método analítico, ¿no? Por las razones que sean. Si yo esto que está aquí lo convierto a fuerzas verticales y horizontales, o sea que yo tendría esto, esta bueno ya está vertical, ahí no hay ningún problema, y esta tengo esto, es más fácil trabajarla de esta forma. Cuando tengo 5, 6, 7 fuerzas, una cantidad de fuerza, utilizar este último método resulta bastante sencillo. Van a ver por qué. Vamos a ver por qué. Viendo acá, yo tengo que esto que tengo acá arriba es equivalente a esto de acá. ¿Sí? Equivalente. Vamos a colocar las acotaciones igual. Habíamos dicho que esto era 5, ¿no? 5 metros y 2 metros. Y 2.00 metros. Ahora es como si yo empezara el problema desde aquí. Es como si yo tuviera dos fuerzas que quiero ejercer en este punto. Para este método, lo que nosotros hacemos es encontrar el momento que cada una de esas fuerzas ejerce por separado. Colocando ¿qué cosa? El signo. Puede ser que una sea negativa y la otra negativa y algebraicamente se suman, ¿no? Con un signo negativo. Puede ser que una sea negativa y la otra sea positiva y se resten. O las dos sean positivas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, en principio, en vez de colocar las direcciones a favor y contrario a la manecilla de reloj, lo que voy a colocar es los signos. Negativo si va a favor de la manecilla de reloj y positivo si va contrario. Y al final, cuando yo tengo 5, 6, 7 fuerzas, a un momento, al final, aunque menos, menos, más, menos, yo hago la suma vectorial y yo veo cuál signo prevalece. Y según ese signo va a ser el momento total que yo voy a encontrar. ¿Ok? Bien. Voy a esquematizar la fórmula un poco. Aquí el momento en O, utilizando esta metodología, sería fuerza en X, distancia en Y. Esto no lo van a encontrar en el libro. Esto es algo que yo a usted con el tiempo para de repente no enredarme como estaba en ingeniería. Yo le he dicho, tengo una mente caótica y de repente tengo que tener alguna especie como de metodología para facilitar un poco la visualización de los problemas, sobre todo con el tema de temas geométricos y 3 dimensiones. Esto en principio es la manera como yo trabajaría. Esto que yo coloco aquí, ¿qué me quiere decir? Que si yo tengo una fuerza horizontal, la distancia perpendicular debe ser vertical. Y si tengo una fuerza vertical, la distancia perpendicular tiene que ser horizontal. Entonces, eso para no perder perspectiva, ¿qué es lo que quiero decir aquí con eso?
Vamos a analizar entonces, tratar de contextualizar esta fórmula a lo que yo tengo acá arriba. El momento en O sería, vamos a ver, la fuerza en X es la de 60 newton. ¿Qué distancia tiene esta fuerza con respecto al punto O? 0. 0. 5 metros. 5 metros, ¿no? 5 No, metros. 0. 0. ¿Quién me contestó? José. José. Apellido José, yo tengo dos José aquí conmigo. ¿El apellido suyo? José Mela. José. Mela. 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 Usted se conectó de tercero hoy, ¿verdad, José? ¿Cómo dice? Usted se conectó de tercero hoy. Sí, es que me tuve que salir y reconectarme con la computadora porque el celular se me congeló No, y pero tú tuve que habías entrar entrado a la. temprano, ¿no? Merino, No, entré un poco. Merino, Escala Entré un y tú poco. creo que habían entrado temprano. Yo los voy a apuntar por aquí. Esto es un apunte viejo. No, es un apunte viejo. Yo tenía Merino acá. ¿Ya? Okay. Bien. Sí, aquí sería 0. Vamos a ver por qué. Lo importante lo que comenta Luis ahí. 0, si esta fuerza, utilizando lo del principio de transmisibilidad, si esa fuerza, yo la lineación de esa fuerza la continúo, vamos a ver, vamos a hacer un color aquí diferente, vamos a poner aquí en verde. Esa fuerza pasa por el punto O. O sea que esta fuerza, y lo voy a rayar aquí mismo, esta componente, porque la fuerza realmente no es ni una ni la otra, son los 100 newton, no es yo de componerla. Esa componente no crea momento en el punto O, es como el ejemplo que yo les hacía del marco sobre el esfuerzo al lado del marco. Yo voy a empujar esa puerta a ese lado, pero no voy a seguir a esa puerta. Entonces, en este caso, esta fuerza no ejerce momento en el punto O, esta componente, perdón. Esta sí me crea momento. Yo tengo que la distancia perpendicular, yo tengo, esta aquí no, yo tendría que el momento que me crea esta fuerza con respecto a este punto es negativo, menos, aquí se coloca más o menos dependiendo de si es positivo o negativo, yo tendría menos la componente Y por la distancia X. Yo tengo que este es el brazo de palanca, sería 5 metros, fíjense, por 5 metros. Y aquí no hay que perderse mucho. Yo tengo que por ejemplo, si yo tengo que esta fuerza, yo tengo que esta va a ser la distancia. Fíjense, se forma como una especie de L. Yo voy a tener L's aquí, siempre para poder encontrar esa distancia que me interesa con respecto al punto que estoy analizando. Aquí pues no tengo ninguna L porque esto pasa directamente en el punto. Esto no crea momento. Así que, viendo acá, yo tendría que el momento sería igual a la multiplicación de estos dos, sería menos 400 newton metros. Ok, al final, en mi respuesta, ¿qué va a prevalecer? Este signo se convierte en la dirección. 400 newton metro y tendría entonces esa dirección. Igual que en los casos que hemos analizado anteriormente, obviamente no tiene que dar el mismo resultado. No sé si tienen alguna pregunta con ese método, cómo lo realizamos, cómo trabajamos ahí. Chicos, Bueno, de mi parte entendí bien el método que utilizó. fíjense, probablemente el método más complicado para utilizar el fuerza
sobre todo si no la tenemos a distancia perpendicular, ¿no? Porque hay que hacer geometría alterna para poder encontrar esa distancia, en este caso. Si a mí me preguntan este problema, ¿por qué método lo hago? Por el primer método, porque tengo RF y el ángulo lo tengo directamente. De una vez voy RF seno del ángulo y lo encuentro. El tercer método, ojo, es bien práctico. Si yo tengo por ahí hay un problema, probablemente de la tarea de Pero más sí, arriba. quizás a mí lo que me confunde es como qué método hay que utilizar. O sea, cómo identificar, pues. Eso realmente es con la práctica. Por ejemplo, por ahí en el libro, y creo que en la tarea, la que viene la otra semana, ahí tienes algo como esto. Para un poco contestar esa pregunta. Tienes aquí, vamos a decir, una fuerza perpendicular. Aquí tienes una fuerza que va así, y no me acuerdo, como algo así. No sé, algo así. Y me piden encontrar, y esto es la aplicación de esto tiene como nombre el teorema de Variñón. El teorema de Variñón me dice que si yo quiero encontrar el momento total que varias fuerzas ejercen en un punto que yo quiero analizar, el momento total sería la suma de los momentos individuales de cada uno. Entonces, fíjate, si tú tienes un problema como este, yo qué aconsejaría hacer es, por lo menos a mí me es más fácil hacer lo siguiente. Agarrar todas las fuerzas, que delinea más periodo, agarrar todas las fuerzas y descomponerlas, componentes X y Y. Esta obviamente queda así porque está vertical, ¿no? Entonces, esta fuerza que está aquí se convertiría en esas dos. Y esta que está aquí se convertiría obviamente en esas dos que tienes ahí. Entonces, yo lo que voy a tener aquí son fuerzas por distancias perpendiculares. Por ejemplo, esta, vamos a suponer que esta es... Vamos a suponer que este es... A ver... este es F1, este es F2Y, esta es F2X, esta es F3X, esta es F3Y. Aquí, para encontrar los momentos, por ejemplo, de F1, el punto yo tendría esta distancia perpendicular de aquí. Vamos a suponer que esto sea D1. Y el momento que me crea esta fuerza sería, en este caso, negativo. Entonces yo colocaría el momento en O es menos F1 de 1. Esta es como si fuera el segundo método, fuerza de distancia perpendicular. Lo único que al colocarlo en componentes es como más fácil esa distancia. Fíjense, un problema complejo con tres fuerzas, lo que he hecho es esquematizarlo en X y Y ahora nada más encontrar distancias perpendiculares. F2, yo tendría que de repente tener esta distancia completa de aquí a acá. D2, en este esquema es bien interesante porque me saca de duda varias cosas. El momento que esta fuerza me ejerce en el punto es negativo, entonces tendría menos F2 D2. F2Y, F2Y. F2X pasa como comentaba Luis hace un rato, esta fuerza, ¿qué sucede? Esa fuerza pasa por el punto, esta fuerza no la voy a tomar en cuenta, pasa por el punto O, por principio de transmisibilidad, fíjense, varias cosas que estamos comentando. Esta F3X pasa por debajo, y aquí viene algo interesante. Yo tendría que conocer esta distancia, por lo menos. Y esta fuerza, esta componente de esta fuerza que hemos inventado, que yo inventé aquí, va por debajo de esta forma. Fíjense que sería positiva. Tendría más F3X por esa D3 que acabé de dibujar hace un rato. Y esta F3Y, que era un momento negativo, sería menos F3Y por la distancia de estas dos D2, también la voy a utilizar para estas dos, tienen la misma distancia perpendicular. Entonces sería D2. Era la misma D2 que utiliza aquí, es esta que está.
Y con eso yo encuentro entonces el momento. Si ese momento en su totalidad me da negativo, pareciera que era aquí, pero no sabemos. Si me da al final vamos a poner menos 789 kilonewton metros, no sé, por decir algo. Entonces yo sé que sería 789 kilonewton metros, así porque sería negativo. ¿Sí? Más o menos se entendió esto como un esquema, ¿no? Digo, ya algo que vamos a explicar el teorema de Varignon, pero es importante que sepamos hacia dónde vamos. Aquí yo tengo varias fuerzas, puedo encontrar el momento total que ejercen en este punto. Ahora, yo puedo utilizar, por ejemplo, que fuerza de distancia perpendicular, esta RFC, esta por componente. Yo puedo trabajarla por métodos diferentes también. Ahora, se recomienda, si tenemos una cantidad n de fuerzas, 4, 5, pues tratar de esquematizarlas todas con el último método, que es el de componentes rectangulares. Se recomienda, no es que es una regla de oro ahí. Uno trata de analizar cada caso particular en un contexto determinado. ¿Sí? Ok, más o menos eso, no sé si eso contesta las preguntas o te enredó más. Sí, profe. Nada más que igual yo creo que voy a tener como que sentarme a ver detenidamente cada problema de nuevo. Sí, ahí yo les coloco unos videos de YouTube que tienen resolución de problemas del libro que son bastante didácticos. Está el material y también hay un material de Física Lab también que explica un poco el concepto que creo que también les ayuda un poco a ayudarla a tener alguna duda. Este tema, de todas maneras, vamos a seguir viendo la próxima semana. Este tema, generalmente, yo sí agarro 2 clases para verlo. La próxima semana vamos a seguir viendo un ejemplo cuando la repente está localizada en otro punto, ¿no? Vamos a usar el mismo ejemplo, solo que la fuerza la voy a colocar abajo, para que ustedes vean cómo un pequeño cambio en el problema hace cambio en la mecánica de desarrollo. Y también uno aprende, okay, qué método voy a escoger en ese caso. Como le dije, los 3 métodos, generalmente el segundo es el que uno no utiliza. Generalmente no. Sino el RFC no detecta, o el último que realmente sale del segundo método. Yo creo que la fuerza lo que hago es que la descompongo. Y facilita todo porque tienen fuerzas verticales, distancias horizontales y viceversa. Entonces es como más fácil observar en el problema. Okay. ¿Alguna duda, chicos? ¿Pregunta? ¿No? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, con el tema no, pero solo para quedar claro, porque creo que cuando estaba explicando lo del, creo que era el video que iba a subir, que diga el video no, los problemas que iba a subir para nosotros hacerlo del video, eso sería hoy sí, pondría los problemas al... Bien, a las, vamos a poner 9:30 más tardar, estén atentos. 9:30 hoy para tener eso, 9:30 p.m. yo voy a colocar la lista de puede ser que tengan las 9, así que, pero vamos a poner 9:30 p.m. más tardar, va a estar la lista de los problemas del libro que tienen que coger. Cada grupo de 3, y ustedes van a formar su grupo y van a decir quiénes en el foro, van a decir, no sé, Adrián Pérez, Julián Camargo y Melissa Elizondo. Grupo 1, problema 7.3. Ok, ya. Y así van entonces pero tiene que ser en el foro que va a estar habilitado ahora en la parte de la asignación. O sea, en la asignación va a tener la asignación como tal, donde tiene que subir el video y lo que voy a hacer es que mañana les voy a colocar la rúbrica del video, de la evaluación, para que también tengan una idea de cómo se va a evaluar. Es un video por grupo, de un problema, cómo lo resuelven y lo tienen que subir entonces. ¿Sí? Profe, también podría colocar la consigna para los que nos toca hacer el resumen. Sí. Para mí, Mary, no creo que era el compañero. Sí, déjame, para ver. Ok, vamos a hacer algo.
Catherine Merino que me manda un correo al correo institucional. Ok. Ok. Y por ahí entonces les digo, le pongo la asignación y eso lo suben a esa misma carpeta de los compañeros. Ok. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos claritos? Sí. Ok, bien, excelente. Muy bien. Profesor, Ok. una pregunta. Ajá. Y la parte de que usted dice que del foro, que hay que escribir también la resolución en el foro, Ajá. ¿eso es después que ya subimos el video? No, en el foro ustedes van a discutir, van a poner el grupo. Ahí en el foro yo veo, el grupo 1 es tal y tal y van a hacer tal problema. Y Ah, además ok. no se Entendí. repita el problema, pues todos tienen que hacer un problema diferente. Ah, ok, listo. Gracias, profesor. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, está bien, chicos. Nos vemos entonces. Que pasen una buena noche, buen fin de semana. Se cuidan. Entonces estén atentos porque voy a subir eso un rato, pues. ¿Está bien? Gracias, profe. Ok, Bien, nos profe, vemos. gracias. Hasta luego, profe. Hasta Chao. luego. Hablamos. Chao. Ay, profe. Chao, profesor. Chao, chao. Chao, profesor.